Bueno, hermanos, Dios me los bendiga a todos. Ya estamos listos para el estudio de la palabra de Dios del día de hoy. Ya se están escuchando hasta cohetes por ahí. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en esta tarde en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, que fue lo que estuvimos leyendo la semana pasada, pero ahorita vamos a avanzar un poquito más. Juan capítulo 10, desde el versículo 1, sí, el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 1. Ahorita que lo leamos, hermanos, tiene que ser completamente diferente a como lo leímos la vez pasada. La vez pasada lo leímos sin conocimiento de qué se estaba refiriendo, sin contexto. Y ahorita que lo leamos, debe de quedarles un poquito más claro, decir, sí, ya me acordé de qué estábamos hablando. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Dice el verso 2: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Ahí nos quedamos la semana pasada y parece que ahorita lo leemos y decimos, ya le entendí un poquito más. Si le dedicamos el estudio a la palabra, así como la semana pasada esos dos versos, a todos los versos de todos los capítulos de todos los evangelios, imagínense el entendimiento que tendríamos, hermanos, para después poder compartirle a otro la palabra, decir, mira, aquí dijo Jesús en Juan capítulo 10, esto se lo dijo porque los fariseos, porque el hombre ciego del capítulo anterior, y pudiéramos ser de bendición para otras personas, hermanos, contrario a lo que muchas veces hace la iglesia, que es decir, ve a la iglesia o pregúntale a un pastor. Vamos a ver el versículo 3, hermanos, hablando de este pastor que es nuestro Señor Jesús, que entró por la puerta, a diferencia de los falsos maestros. Si alguien quiere buscar ahí en el canal, de los que nos están escuchando, la predicación anterior se llama Pastores o Ladrones y Salteadores. Dice el versículo 3: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿A qué se refiere, hermanos, cuando dice a este abre el portero? En esos tiempos había lo que les llamaban rediles comunes. Un redil común es donde pasaban la noche varios rebaños. Esos varios rebaños los llevaban varios pastores, y había uno ahí que hacía de portero, y ese estaba viendo quiénes llevaban, cuántas llevaban y cuántas sacaban. Entonces dice aquí nuestro Señor Jesucristo: a este abre el portero. Ahora dice el versículo 4, fíjense bien ahí: y cuando ha sacado fuera todas las propias. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente está hablando Jesús de un redil donde había muchas ovejas revueltas. Eran de varios pastores. Él dice, yo llego, el portero me ve, que efectivamente soy de Dios, dice Jesús, me abre la puerta y yo saco mis ovejas y me las llevo. Ahora pregunta, hermanos, ¿cómo le hacía un pastor en esa clase de situaciones para saber cuáles eran las suyas y para sacarlas? Imagínense, hay 5 rebaños de 100, y ahí está el redil, llegan 5 pastores con 100, ahí está el portero, dice, a ver, tú viniste, me trajiste 100, tú viniste y me trajiste otras 100. Bueno, el otro día llega el pastor y dice, ya vine por mis ovejas. El portero ve que efectivamente él es uno de los pastores que llegó, sabe que llevó 100 y le dice, sácalas. Él va a contar que sean las 100 las que se lleve, que no se lleve más. Pero ¿cómo le hace el pastor, hermanos, para sacar las 100 de entre las 500? Les habla. Nosotros pudiéramos pensar, no, pues se mete y dice, a ver, esta es mía. Aquí, como dice mi hermana, a lo mejor están marcadas, pero por aquí nos dice Azucena, y
nuestro hermano Agustín también, ya oí allá atrás, que Él les habla. Dice, a este abre el portero, ¿y qué dice, hermanos? Y las ovejas oyen su voz. Y esto es súper interesante, hermanos. Los pastores tienen un como llamado, un sonido, algo que ellos hacen para que las ovejas los reconozcan. Entonces llega el pastor y, por ejemplo, dicen tajú, tajú, algún ruido que ellos hacen así raro, y las ovejas, hermanos, están revueltas las 500, las 100 ovejas que son de él levantan la cabeza, oyen que es él, se empiezan a revolver todas y dices, úchale, se puso peor, ya se revolvieron, pero se empiezan a salir 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y el portero está checando, a ver cuántas llevas, se termina de salir la última, hermanos, y ya no se salen las demás. No se salieron 90, ni 95, ni 99, se salieron las 100. Tampoco una se chifló y dijo, yo también, pues están yendo todas, yo me voy. A veces así nos pasa a nosotros, hermanos, todos hacen algo y dicen, pues yo también. No se fueron 101 ni 102, se salen nada más las 100. Y el portero ve y dice, tú trajiste 100, te estás llevando 100, ok. Y el pastor empieza a caminar y las 100 ovejas van atrás de él. Eso se me hace, hermanos, impresionante para un animal que muchos catalogan porque no tiene defensas, colmillos, garras, porque se pierde fácil, como que es muy tonta. Dicen, la oveja es un animal muy tonto. Pero en ese sentido, hermanos, la oveja reconoce la voz de su pastor. Dice el versículo 4, fíjense bien. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas, ¿qué dice, hermanos? Le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Ahora, uno pudiera pensar, es que les dice tajú, tajú. Entonces te vas tú y dices, eso. Imagínense que ustedes vieron esa escena, ¿no? Y se salieron las 100 y llegó el pastor y ya se va, y tú, a ver, yo también puedo hacer eso. Y le dices al pastor, a ver, déjales hablo yo. Y te paras, tajú, tajú. Ni levantan la cabeza, ni oyen, ni se salen ni una. ¿Sí? Y ha habido personas que van a esos lugares y que quedan sorprendidos y dicen, donde se dedican a pastorear las ovejas, y dicen, como ahorita dijo mi suegro, a lo mejor es el olor, y se ponen la ropa de los pastores y le han dicho un pastor, a ver, no es el sonido, a ver, préstame tu ropa, y se ponen la ropa del pastor y llegan y les hacen tajú, tajú, y no se sale ni una, hermanos, ni con la ropa, ni oliendo, ni con el llamado, no se salen. Ahora dice el versículo 5, fíjese bien, mas al extraño, ¿qué dice, hermanos? No seguirán, sino huirán de él. ¿Por qué? Porque no conocen la voz de los extraños. Esto está pero fascinante, hermanos. A mí me encantó cuando leí yo esto. ¿Por qué? Porque eso es en las ovejas, en lo natural. Y acuérdense, hermanos, que nosotros aquí y en muchos otros lados se nos está comparando ¿con quién? Con ovejas. Si somos ovejas, hermanos, y esto está bien interesante. Si somos ovejas, tenemos que tener la capacidad de reconocer la voz
de nuestro Señor, de nuestro pastor. ¿Quién es nuestro pastor? Vimos en un estudio pasado, ¿quién es nuestro pastor? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios es nuestro pastor, Jesucristo es nuestro pastor. Pero nosotros, hermanos, tenemos que tener la capacidad de saber cuándo está hablando Él y cuándo no está hablando Él. Ahora, ¿de qué está hablando el contexto? Vimos la semana pasada, Jesús está acusando a los falsos maestros, a los ladrones y salteadores, a los que dicen que son pastores, pero entraron por otro lado, no fueron llamados por Dios, no son nacidos de nuevo, no son cristianos, no le tienen amor a las ovejas. Y dentro de ese contexto, hermanos, acuérdense que el ciego había seguido a Jesús, y los publicanos, los pecadores y las rameras, ¿a quién estaban siguiendo? A Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque oyeron su voz. Ahora, ¿cómo nosotros podemos oír la palabra, o más bien, perdón, la voz de Dios? Ya les dije la respuesta, como cuando cuentas un chiste mal. Por medio de la palabra de Dios. Pero, ¿qué pasa, hermanos? Que muchos en las congregaciones se visten como pastores, agarran las Biblias y dicen, vamos a leer aquí donde caigas, bueno. Y les dicen a las ovejas, tajú, tajú, y todas dicen amén. Tajú, tajú, y todas amén. Y no distinguen, hermanos, que quien está predicando es un hijo del diablo. Es alguien que, dice la palabra, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, espero que sí, que escuchen a alguien predicar y ustedes puedan discernir y decir, eso que está diciendo no está bien, eso que está diciendo no es, le está torciendo ahí, la Biblia no dice eso. Cuando uno hace eso, hermanos, es que uno está conociendo cada vez más a Dios y sabe escuchar su voz. Dice Jesús, por ejemplo, cuando alguien les diga, mirad, ahí está el Cristo, o mirad, allá está el Cristo, ¿qué cosa, hermanos? No vayan, les dice. Entonces, si alguien de repente nos dice, vean que acá está Jesús, corran que ya llegó, allá está, ¿qué vas a hacer tú? No vas a ir. Pero todas las ovejas están yendo y todos están corriendo, y en el Facebook están grabando el en vivo, llegó Jesús, llegó Jesús. No es cierto. ¿Por qué tú no vas? Porque Jesús dijo, cuando digan este es, o este es, no vayas. No es cierto, son falsos. Entonces hay muchas cosas, hermanos, que a veces vemos y empiezan a decir los predicadores, no, que usted debe declarar en el nombre de Jesús, esas bendiciones son suyas, arrebáteselas al diablo. Y uno está oyendo, hermano, y yo digo, sí, estoy oyendo, pero digo, ese no es Dios, ese no es. Ahora hay gente que dice, ese es Dios o ese no es Dios, cuando le conviene y cuando no le conviene. ¿Verdad? Si te regaña la prédica, ese no era Dios, ese era él, andaba enojado. Cuando habla de bendiciones, ese sí es Dios, porque Dios es bueno y Dios es amor. No se trata de eso, hermanos. A veces, y espero que también les haya pasado, hay cosas que escuchamos, predicaciones, que no nos gustan, que nos calan, que a lo mejor hasta nos molestan, hermanos, pero que aunque nos molesten y aunque no nos gusten, sabemos que era la voz de Dios. No te gustó y te caló y te incomodó y te molestó, pero adentro de ti tú sabes que era la voz de Dios. Entonces eso nos pasa, hermanos, a las verdaderas ovejas.
Pero así les decía la semana pasada, como hay falsos maestros metidos en la iglesia, falsos pastores, hay también ovejas que no son ovejas, que se metieron ahí por otras razones también, y que no distinguen la voz del pastor. Entonces, mientras el que se para enfrente traiga una Biblia, él dice, ese varón es de Dios, ese hombre es de Dios, es un siervo de Dios. ¿Por qué? Pues porque se para enfrente y lee la Biblia. No, hermanos, eso no es suficiente. Lo que él está diciendo tiene que ser palabra de Dios. Y para lo que él está diciendo sea palabra de Dios, no basta con abrir la Biblia y leerla, porque dice el apóstol Pedro que hay muchos indoctos, inconstantes, que tuercen las escrituras y dicen que Dios está diciendo algo que Dios no estaba diciendo. Hay un estudio que vamos a tener, primero Dios pronto, donde se entiende como que el apóstol Pedro escribió que Jesucristo después de muerto fue y le predicó a los muertos. No sé si han oído eso alguna vez. Jesús se muere y en los 3 días en lo que no resucita fue al infierno y predicó ahí. Eso lo vamos a estudiar. Y le decía yo a mi esposa, imagínate a alguien preguntándole al apóstol Pedro, oye Pedro, ¿verdad? Como cuando escribiste que Jesús fue a predicar a los muertos. Le digo, yo me imagino al apóstol Pedro diciendo, ¿de qué estás hablando? ¿Que yo escribí qué? Porque ellos, hermanos, no tienen ni idea de lo que muchos dicen que ellos dijeron, pero no lo dijeron. Torcieron la escritura. El problema es que cuando uno empieza a discernir la voz de Dios y cada vez más claro, empiezas a ser como más crítico y la gente te empieza a juzgar. No, es que tú no tienes amor. No, es que tú estás hablando del siervo. No, es que tú... No, lo que pasa es que lo que está diciendo no es de Dios. Dice Primera de Juan, hermanos, miren, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Acuérdense que aquí el Evangelio según San Juan lo escribe Juan, y esta carta que vamos a leer de Juan también la escribe Juan. Entonces Juan tiene la misma idea de lo que estaba escribiendo aquí. La primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 6. ¿Sí lo tienen, hermanos? Primera de Juan 4, 6. Fíjese bien lo que dice. Nosotros, dice, somos de Dios. Está hablando de los apóstoles. Dice, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. ¿Se da cuenta? Cuando uno predica la verdad, hermanos, el que es de Dios oye y el que no oye. Por eso dijo Jesús, el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque todos estaban oyendo, pero no todos eran de Dios. Entonces los únicos que estaban entendiendo, los únicos que conocían su voz y que lo estaban siguiendo, eran sus ovejas. Ahora, ¿a qué se refiere aquí el apóstol Juan? Dice el versículo 1, ahí mismo estamos en Primera de Juan. Amados, no le crean a todo espíritu, no creáis a todo espíritu, se refiere, no le crean a todos los que predican, que es de lo mismo que está hablando Jesús en Juan 1:1, en Juan 10, 1. No todos, dice, los que entran al redil de las ovejas son pastores, sino que muchos son ladrones y salteadores. ¿Por qué? Porque no entraron por la puerta, entraron por otro lado. Esto se ha venido repitiendo a lo largo de toda la historia, hermanos, y el apóstol Juan aquí escribe y le dice, hijitos, otra vez, amados, les dice, no le crean a todos los que predican. ¿Por qué? Porque Jesús ya enseñó que no todos los pastores o los que se dicen pastores lo son.
No creáis a todo espíritu, sino que cosa, hermanos, probad los espíritus si son de Dios. Pruébenlos. A ver, pregúntenles y con la palabra a ver qué les dicen. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Se fijan? Muchos líderes, muchos pastores, muchos. ¿Cuántos son, hermanos, los que están engañando a la gente? Muchos. ¿Qué dijo Jesús dentro de ese mismo contexto? Busquen qué cosa, el camino angosto, porque ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que se van por ahí. Esos muchos que se están yendo a la perdición, aún dentro de las congregaciones y de las denominaciones, están siguiendo a muchos falsos maestros y falsos pastores que están enseñando un montón de cosas que no son bíblicas, hermanos. Dice el versículo 5, refiriéndose a estos falsos: ellos, dice Juan, son del mundo. ¿Se da cuenta? Están metidos en las iglesias, no solo en las bancas escuchando la prédica, están parados enfrente predicando. Pero ellos, dice el apóstol Juan, son del mundo. Imagínense, hermanos, cuántas congregaciones con gente mundana y carnal están como pastores. Un montón de congregaciones con un montón de gente del mundo que habla cosas del mundo. Dice, ellos son del mundo. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Por eso hablan del mundo. ¿Y qué cosa? Y el mundo los oye. Nosotros vemos las llamadas mega iglesias de Cash Luna, de Guillermo Maldonado, de Toniel Font, esas iglesias gigantescas con 10,000, 20,000, gente que llena estadios. Y tú dices, ¡ay, qué unción! ¿Cómo lo usa el Señor? No. Lo que pasa es que ellos son del mundo. Y lo que están hablando es del mundo. Por eso el mundo los oye. Entonces esas mega iglesias llenas de gente, dirigidas por un falso, están llenas de gente que también son falsos, hermano. ¿Y de qué se habla? Del dinero, de reclamar las promesas de Dios, de que Dios te tiene que sanar, de que Dios te va a bendecir, de la prosperidad, del reino ahora. Hablan del mundo. Hablan como si fueran hombres de negocios. Quiere ver crecer su negocio, quiere ser bendecido, quiere esto, quiere el otro. Y la gente los oye porque están hablando cosas que no son la palabra de Dios. Cuando yo escucho, hermanos, algo, un predicador, y detecto que no es la voz de Dios, ¿qué creen que hago yo? Lo dejo de oír. Yo no voy a seguir a alguien que oigo que predica y no es de Dios. Ahora, para ser de Dios no tiene que ser ni alguien conocido, hermanos. ¿Se acuerdan esa vez que nuestra hermana Dora nos mandó al grupo el enlace ese de una predicación? Yo no sabía ni el nombre, ni quién era, ni cuánto tiempo tenía de ministerio, ni cuánta gente tenía en su congregación, si era evangelista, si era pastor. Yo no sabía nada. Y lo empecé a escuchar, hermanos, y dije, esa es palabra de Dios. No es por el vestido que traiga el predicador, no es por el tono de voz que tenga el predicador, es porque uno alcanza a distinguir que efectivamente cuando él está hablando de parte de Dios. Y dices, ese es de Dios.
Pero no sabes ni quién es, no necesito saber quién es. Lo estoy escuchando y lo que está diciendo es la voz de Dios. ¿Y tú cómo sabes? Porque soy oveja y conozco su voz. Yo puedo ir a una congregación, hermanos, un domingo y sentarme y acabando yo les digo si ese hombre habló palabra de Dios o no. No les puedo decir si él es de Dios o no, porque con una vez que fui, a lo mejor ese día no estudió, a lo mejor ese día no se supo explicar, a lo mejor muchas cosas. Pero sí les puedo decir si lo que dijo era palabra de Dios o estaba nomás ahí cantinfleando y inventando y aventando versículos. Todos, hermanos, debemos tener esa capacidad si somos ovejas. Por eso cuando las personas, así como dicen, dime con quién andas y te diré quién eres, yo puedo decir entre los cristianos, dime a quién escuchas y yo te voy a decir si eres oveja. Cuando yo veo pastores, predicadores o ovejas que dicen, no, yo sigo a Paul Washer, yo sigo escucho a Chuy Olivares, escucho a Sugel Michelén, si eres oveja. ¿Cómo sabes? Pues si ni me conoces, pero oyes la voz de Dios. Por eso lo sigues a ellos. Pero si yo les pregunto, oye, ¿usted a quién? Mira, Yesenia Ten, Ana Maldonado, Guillermo Maldonado, Tony Elfón, Cash Luna. Puede ser que estés engañado, puede ser que seas un niño en Cristo y que te estén arrastrando, pero si ya tienes tus añitos y lo sigues escuchando, pues muy probablemente no eres oveja. ¿Cómo sabes? Tú no me puedes juzgar. Es que no oyes la voz de Dios. Mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz y me siguen. Saben cuando estoy hablando yo y saben cuando no estoy hablando yo. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros, dice, somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Esto que les estoy diciendo yo, hermanos, lo dedujo Juan por el Espíritu Santo hace 2000 años. Le dijeron, oye Juan, pero estos están diciendo puras mentiras y tienen bastante gente. Ellos son del mundo, están predicando cosas del mundo y el mundo los oye. Son falsos ellos y los que lo están siguiendo. Dice, nosotros, dice Juan, somos de Dios. El que es de Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. ¿Por qué? Porque Juan estaba hablando las palabras de Jesucristo. Y los que no las querían oír y se les hacían aburridas y que eran muchos versos y no le entiendo, dice, es que no eres oveja. Jesús dijo en una ocasión, el que recibe al que yo enviare, este me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es decir, esta palabra la reciben, viene de parte de Dios. Me recibieron esta palabra, pero recibieron a Jesús. Uno está nada más como representante, hermanos, como embajador. Ahora vámonos a Juan otra vez. Estamos en el versículo 3, Juan 10:3. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas, hermanos, llama por nombre y las saca. ¿Qué quiere decir esto de llama por nombre, hermanos? No nada más ellas oían su voz, levantaban la cabeza, se revolvían y se salían porque sabían que Él era su pastor, sino que Él, hermanos, también las conocía. Y Él como pastor les ponía nombre a cada una de las 100 que traía ahí. Y conforme iban saliendo, hermanos, usted puede decir, pues sabes, todas están iguales. No, Él dice, mira, esta es manchadita, esta es orejona, esta es correlona, y todas las ovejas tenían un nombre. Eso nos habla, hermanos,
del trato personal que Jesucristo tiene con cada uno de nosotros. No es una relación a nivel denominación donde todos los de la denominación se van a salvar. No es una relación a nivel congregación donde todos los de una congregación se van a salvar. Es una relación individual. Jesús contigo. Si Jesús no tiene esa relación contigo y Él no te conoce y tú no oyes su voz, entonces no hay nada. No eres oveja. Fíjese que dice ahí el versículo 14, hermanos, más abajito. Dice Jesús: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías, ¿qué dice, hermanos? Me conocen. ¿Se fija? Yo soy, dice el buen pastor, porque aquí todo lo que está hablando del que entra y todo, en primer lugar está hablando de Él. Era Él contra los líderes religiosos falsos de aquel tiempo. Yo, dice, soy el buen pastor, por si no lo habían entendido. Dice, y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Ese conocer, hermanos, ¿se acuerdan el pasaje en Mateo? Cuando Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cómo les va a responder Él, hermanos? Nunca, ¿qué cosa? Nunca los conocí. O sea, ustedes no son de mis ovejas. Dice: yo con mis ovejas tengo una relación personal. Yo los cuido, yo les proveo, yo los alimento, yo les hablo, yo los guío. Es una relación así. Ellas me conocen, yo les hablo y me siguen. Yo las alimento, yo las llevo. Es una relación entre los dos. En ese tiempo, dice Jesús, después de haber seguido a muchos falsos profetas que engañaron a mucha gente por el camino ancho, van a llegar y van a decir: Señor, Señor, yo soy salvo porque yo hice la oración de fe, porque yo me bauticé, porque yo iba a una iglesia. Y Jesús, como pastor, le va a decir a ese cabrito que anda ahí brincoteando y haciendo ruido: yo no te conozco, tú no eres de mis ovejas. Porque los pastores, hermanos, tenían una relación personal con cada una de sus ovejas. No dijo: este es mi rebaño, se va a llamar el rebaño sagrado, y ya todas entran. No. Dice: tú te vas a llamar Agustín, tú te llamas César, tienen los nombres, hermanos. A Jeremías le dijo: yo antes de que nacieras yo te separé y te llamé por profeta. Tú eres mío, me perteneces, te conozco, me conoces. Llevamos una relación diaria. Tienes una necesidad, estás padeciendo, me buscas, yo te fortalezco. Tienes alguna necesidad en tu vida de bienes materiales, yo te proveo, yo te cuido, yo te sano, yo te ayudo. Eso de todos los días. No tiene nada que ver con venir una vez a la semana. Aquí venimos a aprender para conocerlo, pero tenemos allá afuera una relación con Él todos los días. Por eso les decía ahorita en la alabanza, es necesario cuando estamos angustiados, cuando estamos afanados, cuando estamos estresados, ir y orar y llorar y decirle: Señor, esto me está pasando, esto me preocupa, esto, porque Él nos va a fortalecer, hermanos. Él nos va a proveer, Él nos va a ayudar. Dice aquí, apunté esto, dice: cruce de un arroyo, para ver la relación que tenía el pastor con sus ovejas. Cuando iban a cruzar un río, ¿se acuerdan que les dije que si cruzan solas las arrastra y se las lleva y se mueren? Pero cuando cruzan con el pastor es diferente. Dice aquí: el pastor lleva la delantera, dice, dentro del agua. Las ovejas predilectas, que siempre se mantienen junto a él, se arrojan violentamente al agua. Otras entran vacilando, dice, y con alarma.
Como no están cerca del guía, pueden errar el lugar del cruce y ser llevadas por el agua a alguna distancia, pero logran llegar a la orilla, pero iban temerosillas. Las que andaban pegaditas, esas se avientan violentas al lado de él. Dice, no me va a pasar nada, aquí está al lado mío. Los corderitos, dice, son empujados dentro del agua por los perros. Ellos logran entrar y cruzar entre chillidos. Pero si alguno es llevado por la corriente, entonces el pastor brinca dentro del agua y lo rescata. Se lo empieza a arrastrar y el pastor no dice, ¡ay, se me fue ese corderito! No era cordero, era burro, hombre. No, el pastor se avienta al agua porque le importa ese. Es suyo, tiene una relación con él. Ese corderito conoce su voz, él le habla, le puso nombre. Y se avienta por él y lo rescata. Dice, cuando todos han cruzado, los corderitos corren felizmente y las ovejas se juntan alrededor del pastor como dándole las gracias. Ya pasaron todas y los corderitos brincan y todas las ovejas le empiezan a rodear y a rodear y a rodear, porque saben que les ayudó a pasar. Eso, hermanos, no se hace con venir al culto. Eso lo hacemos allá en nuestra casa, cuando sabemos que estamos pasando por una necesidad y que Dios nos sacó y que Dios nos suplió, y le decimos, gracias, Señor, porque tú me estás ayudando ahí. No necesitas venir aquí para decirle gracias a Dios. Dice Isaías, hermanos, búsquese capítulo 43. Isaías 43, versículo 1 y versículo 2. Nuestro Señor Jesucristo aquí tiene la misma idea cuando hace que Isaías escriba estas palabras. Isaías 43, 1 y 2. ¿Sí lo tienen, hermanos? Amén. Dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Y estas palabras, hermanos, yo quiero que se las lleve para usted, porque la Biblia está escrita para nosotros. Aquí dice Jacob, Israel, pero es para nosotros. No temas, yo te redimí. A nosotros, ¿esto qué es? Que Jesús nos compró, vino a buscarnos, nos volvió al camino correcto, pagó por nosotros con su sangre, y hoy nos dice, no teman, yo los redimí, yo pagué por ustedes, me pertenecen, te puse nombre. ¿Se acuerdan lo que les dije ahorita a las ovejas? No tengas miedo, dice, yo pagué por ti y yo te puse nombre. Mío eres tú. Eso, hermanos, nos tiene que traer mucha paz. Que Jesucristo nos diga, mío eres tú. No temas, yo pagué por ti, yo te puse nombre, tú eres mío. Es lo que está diciendo aquí Dios para nosotros. Dice el versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. A eso se está refiriendo, hermanos, a lo de las ovejas. Y las aguas para nosotros son los problemas, las enfermedades, la escasez, cualquier situación adversa, crisis, pandemias que vengan a nuestra vida. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Debemos tener, hermanos, una relación diaria con Dios de dependencia para recibir su cuidado, su amor. Vamos a regresarnos a Juan 10. Juan capítulo 10, versículo 7. Juan 10. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo,
yo soy la puerta de las ovejas. Fíjese, primero dijo que Él era el pastor, ahora dice que Él es la puerta. ¿Por qué? En aquellos tiempos los rediles, hermanos, era una rueda, y en la entrada, el único lugar que había para pasar, ahí se paraba el pastor. Entonces el pastor es como si fuera él una puerta. Y Jesús dice, mira, estas ovejas que están adentro son mías, yo las redimí, yo les puse nombre, yo estoy con ellas. Y le dice Dios a los pastores que Él levanta, me las vas a cuidar, pero para cuidarlas y entrar a ellas, tienes que entrar por mí. Y es la misma idea del versículo 1. Los que entran por otro lado y se brincaron por allá, Jesús está aquí en la puerta, tienen que ser elegidos por Él, aprobados por Él, lavados por Él, nacidos de nuevo, tienen que ser salvos, cambiada su naturaleza. Pero no, unos empiezan a brincar por allá y por allá y por allá. Dice, no, yo soy la puerta. Ahora fíjese lo que dice el 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Ahora, fíjese bien. Una persona, no me acuerdo cómo se llama, se convirtió en un hereje en la iglesia porque él interpretó que Moisés y todos los profetas eran los ladrones y salteadores a los que se estaba refiriendo Jesús, y que Jesús era el único y el verdadero, y que Elías, Moisés y todos los demás eran falsos. ¿Por qué enseñó esta herejía? Porque dice Jesús, todos los que antes de mí vinieron. ¿Quién vino antes de Él? Pues todos los profetas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Entonces decía este hereje, no, es que Jesús aquí dijo. Y tú puedes decir, a ver, te pregunta, ¿quién vino antes de Jesús? No, pues Moisés, Elías, Samuel. Ok, abre tu Biblia en Juan 10:8. Mira lo que enseñó Jesús. Lo que pasa es que dicen, es que a ti no te han enseñado la verdad y que tú no conoces. Y dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. ¿Qué les dirían ustedes, hermanos? ¿Alguien que está argumentando eso? Porque aquí dice, todos los que antes de mí vinieron. ¿Quién vino antes de Él? Todos los profetas. Son los fariseos. Y dice, sí, son los fariseos. Pero, ¿por qué dice Jesús esto? Porque no los oyeron las ovejas. Ahí. Ahora, ¿dónde está la clave, hermanos? Porque una de las reglas de la hermenéutica es que la Biblia se responde sola. No sé si se han fijado que varias veces ya les he preguntado cosas y la respuesta está ahí. No la tengo que decir yo, porque no es así como que, ay, él sabe las respuestas. No, lo que pasa es que la Biblia ahí la tiene, yo se las pregunto, la buscan y ahí está la respuesta. ¿Cuál es la respuesta para este verso que está medio raro? Que dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones fueron. ¿Dice, hermanos? Dice que son. ¿Ladrones fueron? No dice fueron, ¿se fijan? No se está refiriendo en tiempo pasado a Moisés, a Elías, a Samuel, porque ellos eran de Dios. Se está refiriendo, como dijo César, a los escribas y a los fariseos, a los que está regañando, a los líderes religiosos faltos de amor, hijos del diablo, ladrones y salteadores que estaban ahí por fama, por dinero y por muchas otras cosas. Entonces, cuando él dice esto, le está diciendo a los líderes religiosos que están ahí parados, que estaban antes de él. Y dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son. Tiempo presente. Ustedes, les está diciendo en otras palabras. Y salteadores, dice, pero no los oyeron las ovejas. ¿Dónde estaba el hombre ciego que había sido sanado por Jesús un capítulo antes? ¿Con los ladrones y salteadores o con Jesús? Con Jesús.
Lo habían echado de la religión. Según ya estaba mal él, ya no tenía religión, pero estaba con Jesús. ¿Por qué prefirió a Jesús? Porque oyó su voz y lo siguió. Y los otros, ¿por qué no les hizo caso? A pesar de la religión que tenían, el prestigio, la fama, los atuendos, porque son ladrones y salteadores, y no los oyeron las ovejas. Dice el versículo 9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Somos salvos, hermanos, no por una religión, no por una denominación, no por un pastor. Somos salvos porque entramos por la puerta, y la puerta es Jesús. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. No es la puerta de la congregación a la que vas. Dice el versículo 10: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Por qué dice eso, hermanos? Se brincaban los rediles los ladrones y salteadores. Unos estaban esperando en la parte de arriba, unos estaban del otro lado, otros estaban adentro. Se metían y le cortaban las gargantas a las ovejas. Las cargaban ya muertas y desangradas, se las pasaban al de arriba con unas cuerdas, y el de arriba se las pasaba al de abajo. Y así se las estaban robando. ¿A qué se metieron, hermanos? A robar, a matar y a destruir. A eso se meten los falsos maestros a la iglesia. A robarles el dinero, a matarlos espiritualmente, a destruirles las vidas. Por eso mucha gente en muchos lugares salió de muchas congregaciones, y si tú le preguntas: oye, ¿cómo te fue? Pues tú ibas antes a la iglesia. Te van a decir: no, hombres, los robaron, los mataron, los destruyeron. Y eso trataron de hacer con nosotros, hermanos. Yo he venido para que tengan vida, no para que tengan miedo del líder, y para que la tengan en abundancia, para que disfruten sus vidas como cristianos, para que tengan paz y gozo, y no para que se anden escondiendo a ver si lo están viendo, si traen el pantalón o aretes, o a ver cualquier cosa, hermanos. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Recuerdan cuando David era pastor, hermanos, que decía: cuando un oso o un león venían, imagínense pelear con un oso o un león por defender a una oveja? Si usted imagínese que tiene un perro y se le avientan 4 Rottweilers, ¿usted se va a meter a defender al perro? Difícilmente. Difícil, va a decir: ni modo, yo ahí ya lo dejé. Eran 4. Aquí era un oso, un león. ¿Por qué David se aventaba para rescatarla? Porque la amaba, hermanos. Si vienen 4 Rottweilers contra su niño de 3 años, ¿no se va a aventar? Es otra cosa. Ahí es otra cosa. Uno puede dar ahí la vida. Entonces David estaba dispuesto a dar su vida por las ovejas. Estaba dispuesto. Jesús la dio. Jesús dio su vida por nosotros. Lo mataron por defendernos a nosotros, por salvarnos a nosotros. Hay cuenta que usted era la oveja, venía el león, y Jesús dejó que lo arañaran, que lo golpearan, que lo pisaran, que le arrancaran las extremidades para protegerlo a usted. Eso hizo Jesús cuando recibió el castigo de Dios por nosotros. Dice el versículo 12: mas el asalariado, y aquí hace un contraste, dice: yo soy el buen pastor, yo mi vida doy por las ovejas, las amo, dice. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, hermanos. Un pastor podía cuidar hasta 100 ovejas. Cuando ya eran más,
contrataba un ayudante. Ese ayudante era el asalariado. Pero ese asalariado, hermanos, no tenía el mismo amor y el mismo interés ni el mismo cuidado por las ovejas. Es como cuando nosotros tenemos un negocio. Los que tienen negocios me van a entender. Uno abre, uno cuida, uno atiende, muestra las cosas. Mire este, y si no este, ¿cómo ve este? Uno lo que quiere es vender y atender bien a la gente para que regrese y para que te recomiende. Pero si pones un asalariado ahí, gestudo, amargado, a él no le interesa vender, a él no le interesan los clientes, a él no le interesan que regresen, a él no, ¿cómo va a atender? No va a atender bien. Por eso a veces, hermanos, a mí me ha tocado en tiendas que hay empleados que se ponen, que no se cae, y se ponen bien violentos. Y luego dice uno, háblenle al gerente. Yo no sé si ustedes han pedido hablar con un gerente en alguna tienda. Y llegan, buenas tardes, ¿cómo está? Chis, dice, este es el gerente. Son los más amables. ¿Por qué? Porque ellos tienen la responsabilidad ahí de todo. Entonces ellos no atienden como te atiende el que andaba ahí trapeando y que te pegó con el trapeador en los pies y que te... No, ese sabe, a ese le va a costar si hay un cliente y mete alguna queja o algo. Entonces aquí es lo que está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Dice, hay pastores que entraron por la puerta, que tienen amor para las ovejas, que les dan la palabra, que los cuidan, que los guían, no como Jesús, porque solo Él la gloria, pero sí en alguna escala mínima, porque se supone que Jesús está morando en nosotros. Dice, pero hay otros asalariados, a esos les pagan por predicar, esos viven de ahí, lo hacen por el dinero, y esos no tienen ni el amor, ni el cuidado, ni la paciencia, ni la dedicación, ni la preocupación, ni nada. Esos son asalariados. Esos ven venir al lobo y dicen, ahí te ves. Dice el versículo 14, yo soy el buen pastor. Esto lo dice, hermanos, para que nadie se le ocurra predicar esto y decir que se está hablando de él. Está hablando de Jesús. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Por eso lo dice. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Para que un pastor, hermanos, pueda tratar a las ovejas bien, tiene que conocer a Jesús, tiene que conocer a Dios. Si no, no puede. Dice el versículo 16, también tengo otras ovejas que no sean de este redil, aquellas debo traer. Hay un sacerdote católico que la otra vez vi dando una explicación y dice que aquí está hablando los del redil verdadero, dice que es la iglesia católica. Y cuando dice, tengo también otras ovejas allá que están regadonas, las voy a ir a traer, dices que esas son los protestantes. Por eso nos llaman, hermanos separados. Unos hermanos separados, porque estás en otro redil, allá estás, te va a ir a traer. Si eres hermano, pero no estás aquí. No, hermanos. A las ovejas que les está hablando aquí, que eran de ese redil, ¿quiénes son? El pueblo de Israel. Tengo también otras ovejas que no son de este redil, las voy a traer para que haya un rebaño y un pastor. ¿Esos quiénes son? Los gentiles. Cuando Jesús dijo esto, hermanos, se estaba refiriendo, una de esas que iba a traer, eras tú. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, ¿verdad? Porque la conocen también. Y habrá, ¿cuántos, hermanos, rebaños? Uno. ¿Y cuántos pastores? Uno. Un rebaño y un pastor.
¿Quién es el rebaño? Toda la iglesia en donde estén los salvos, en todas partes del mundo. ¿Quién es ese pastor único? Jesús. Entonces, hermanos, el ser de Cristo no depende de estar en la iglesia católica o en la iglesia tal, sino de pertenecerle a Él, de conocerlo, de escucharlo, de seguirlo, de obedecerlo, de ser alimentado por Él, de ser provisto por Él, de ser protegido por Él. Eso es ser de Él. Dice el verso 17: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Fíjese bien, no es, andaba predicando y de repente lo agarraron, lo golpearon. No, dice, yo vine a poner mi vida para salvarlos, pero la voy a poner, dice, para volverla a tomar. Nadie me la quita. Que lo mataron los judíos, no, que lo mataron los romanos, no, nadie me la quita, dice, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ese es nuestro pastor, hermanos. Ese es nuestro Señor. Y ojalá que este mensaje haya sido de bendición, de edificación para cada uno de nosotros. Pónganse de pie, hermanos, vamos a hacer una oración. Despedimos el estudio. Esta semana aumentaron 4 suscriptores. Estamos allá al pendiente, gracias a las personas que se suscriben, que le dan me gusta, que comparten los videos. Ojalá y Dios nos pueda seguir permitiendo servirles en la medida que nos sea posible, conforme a la gracia que nos ha sido dada, en cualquier parte donde se encuentren, gratuitamente, para la gloria y la honra de su nombre. Y bueno, como siempre les digo, nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.